algo que pasó por debajo del radar de la agenda doméstica, la agenda mediática, es el recambio de todo el Poder Judicial que tuvo lugar en México este fin de semana por iniciativa de Morena, partido de Claudia Sheinbaum, presidente de México, que llamó a elecciones para renovar todo el Poder Judicial. Y desde México tiene la deferencia de atendernos la diputada nacional Vanessa Siley, que fue como observadora. Buen día, Vanessa, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Acá te saludamos, Un saludo Luciana. a toda la audiencia de La Patriada. Muchas gracias, Vanessa. Acá te saludamos, Luciana Glesser y Fabián Goldman, por si no nos tenías. Y bueno, te traigo primero la primera pregunta que hacemos en este espacio y tiene que ver con, bueno, ¿qué interrumpimos? ¿Qué estabas haciendo? Suponemos que te estabas despertando, pues muy temprano, ¿no? Allá en Ciudad de México. Sí, no, ya me escucho con mucho retorno, chicos. A ver si podemos corregir eso. Ahí vamos. No, me levanté más temprano porque, bueno, estuve haciendo otras entrevistas también para Argentina, entonces me levanté bastante tempranito hoy. Bueno, contanos esto, ¿no? La iniciativa de Sheinbaum de renovar todo el Poder Judicial, si entiendo bien, ¿no? Desde, bueno, que entiendo que son todos los cargos por elección popular. ¿Cómo fue el proceso? ¿Se votó? ¿Iba entusiasmada la gente? ¿Pasó? Bueno, la verdad que es algo muy importante. Se hizo una reforma constitucional en México. Esto también lo remarco porque si no todo proceso legislativo termina también preso del sistema judicial, del control de constitucionalidad por el propio Poder Judicial. Y eso es lo que había pasado en la primera reforma que hizo AMLO. Y entonces fueron a la segunda reforma, que lo llamaron el Plan C, que era ganar las elecciones con un alto porcentaje de votos con Claudia Sheinbaum, lo que le permitía tener 2/3 en el Congreso de la Nación y de esta manera hacer una reforma constitucional, que fue lo que se hizo. Y esta reforma llevó a las elecciones del domingo, donde se votó jueces de todas las instancias de la Justicia Federal de México, o sea, desde la Corte Suprema hasta los jueces de primera instancia. También un órgano disciplinario, y esto es muy importante, porque ese órgano disciplinario es el que va a corregir la conducta de los jueces, también es electo popularmente por voto directo de la gente. Y dentro de esta reforma se le pone plazos a los jueces. En México la justicia, como la justicia en todo el mundo, y principalmente en los países de América Latina, se vio empapada de una corrupción gigante, falta de transparencia, nepotismo. Liberaban presos los días sábados, una vinculación con el crimen organizado y el narco que llevaba un 90% de impunidad en el sistema de justicia. Bueno, cualquier parecido con la realidad argentina es pura coincidencia. Tiene una... ¿Hola? Sí, te estamos escuchando atentamente, sí. Porque me dejé de escuchar mi eco y dije... gracias. No, tiene además... una característica la justicia de México, que tenían fondos millonarios de fideicomisos, y la reforma también plantea que esos fondos deberán pasar al Poder Ejecutivo y deberán destinarse a políticas públicas. Plantea que si un juez penal no resuelve una causa en 6 meses, tiene que ir a dar explicaciones a este órgano disciplinario. Lo mismo si no resuelve una causa tributaria, porque hay millones y millones de pesos secuestrados por el sistema judicial y en la impunidad por no avanzarse en las causas contra empresarios que no pagan impuestos, ¿no? Entonces, lo que necesitaba México era una profunda reforma en este sentido. Por eso yo remarco, la reforma judicial no solamente trae el tema de la elección directa, que es lo revolucionario, podríamos decir, sino que además también te trae el órgano disciplinario votado por la gente. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente que cuando contaban acá, nosotros estuvimos 3 días de capacitaciones intensivas con el Instituto Electoral del Estado de México, y bueno, había observadores de todos los países de América Latina y de todos los pensamientos políticos, de todos los pensamientos políticos. Sí. Y lo que nos contaban ahí era que
una de las características de la justicia mexicana eran los sabadazos, por ejemplo. Claro, esto que Que los contabas. sabadazos, Sí. sí. Y otra era que de 30 años de existencia del Consejo de la Judicatura, le dicen acá, o le decían porque ya no existe más, que es como si fuera el Consejo de la Magistratura de Argentina, Sí. de 30 años de existencia solo se había removido de su cargo o sancionado a 8 jueces. Y yo obviamente que no podía dejar de pensar en mi situación de consejera de la magistratura Claro, y en lo claro. que viví El la link. semana pasada Sí. con Lago Escondido, Sí. Claro. donde se votó y perdimos la votación en la Comisión de Disciplina por un voto del estamento de los abogados. El abogado que presentó esto fue el abogado Galderici, de desestimar la denuncia. Ni siquiera en la investigación pudimos avanzar, ¿no? Y pensaba, termina mal la impunidad, termina mal porque poner que, no sé, ahora no nos den los votos en una comisión del Consejo de la Magistratura, lo cual es bochornoso para la propia institución, ¿no? Por supuesto. Porque si no sancionás a los jueces que fueron al Lago Escondido recibiendo dádivas de Clarín, ¿a quién vas a sancionar, no? Por una cuestión ética, no sé qué A te queda McIntyre. sancionar. No, es que ella está en la justicia de la provincia de Claro. Buenos Aires, en donde, fíjate vos qué diferencia, la Corte de la provincia de Buenos Aires ya la removió de su cargo preventivamente y le dijo que se tome licencia y le inició un proceso no solamente disciplinario, sino penal también. Y Varas y varas. Y entonces, claro, y entonces si vas al Lago Escondido, un viaje pago de Clarín, vivís en la impunidad porque sos un juez federal de Comodoro Pi, o sea que esta jueza McIntyre, si hubiera ido al Lago Escondido, no le hubiera pasado nada. Se equivocó de No, destino. me parece... Bueno, Sí, por me ahí sí parece que porque la es mina, degradación por ahí sí judicial- porque es mina, viste que también hay algún componente ahí de que es mujer, digo, muy notable en el caso más. Claro, capaz que no hubiera ni siquiera llegado a ser jueza porque en la Sí. casación son enorme mayoría hombres. Pero vos y decías, bueno, para México era sumamente necesario y casi urgente esta reforma y pienso, bueno, para nosotros también. Y sin embargo, bueno, no nos da, digo, esa famosa correlación de fuerza, lo que contás vos que pasó en el Consejo de la Magistratura y más allá de que, como decís, la impunidad termina mal, bueno, puede demorar más en terminar mal y en ese tránsito se llevan muchos puestos. Entonces, bueno, ¿cuál es el componente que para México sea posible? La fortaleza que tiene Morena. ¿Alguna trayectoria, un historial en el partido único? Te pregunto, ¿son ellos muy de partido Y único? hoy Claudia Sheinbaum, no como partido único. Sí. No. Digo, porque está el por la PRI, historia el del PRI, digo, pregunto si Morena no llegó a ocupar como ese espacio o esa centralidad también, digo, no captó, digo, en definitiva lo que vos mostrás, la correlación de fuerzas o la mayoría de las cámaras, algo de eso, no preguntando Claro, por qué pueden. sí, no. Hay otros partidos, está el PAN, el PRI, el PRD, los históricos partidos de México que tienen un historial de defraudación del pueblo mexicano. Si te pones a pensar, Morena, acá se dice la cuarta transformación, ¿no? Y cuando vos vas a revisar cuál fue la transformación 1, 2 y 3, sucedieron 2 en el siglo XIX y una a principios del siglo XX. Claro. Es decir, México no tuvo dictaduras, porque todas las reformas neoliberales las hicieron estos partidos tradicionales. Entonces la aparición de Morena en la escena política mexicana es como el primer peronismo para nosotros. Ahora ¿Entiende? Vanessa. Sí, entiendo. Vanessa, ¿qué tal? Fabián Wallman te saluda, buen día. Y quería decirles que Claudia Sheinbaum tiene hoy un 80% de imagen positiva en Argentina. En el La Argentina no sabemos todavía. No, unas ganas. No, te iba a preguntar, porque ahí lo que hubo previo a esto, hubo una oposición muy fuerte, no solo del establishment mexicano, sino de los propios norteamericanos. Sí, el Departamento de Estado de Estados Unidos muy preocupado por la elección de la justicia mexicana, pero después Trump salió a criticar a un juez que falló en contra de no sé qué tema Sí. que lo afectaba de manera personal y directa. Y aparte en Estados Unidos es uno de los pocos países donde algunos jueces en algunos estados y los fiscales en todos los estados se eligen por el voto directo de la gente y vía partidos políticos. O sea, más politizada que la justicia estadounidense no se conoce. En la Corte Suprema de Estados Unidos se sabe quién es de republicano y quién es demócrata, de los jueces de la Corte. Entonces no hay que espantarse por esto. De todas maneras, el proceso electoral de México no
no se hizo a través de los partidos políticos, se hizo a través de los 3 poderes del Estado, con un comité que seleccionaba a los que se inscribían, había requisitos para inscribirse, y después se sorteaba y después se iba a una boleta. Y cada candidato hacía su campaña, digamos, vía redes sociales y vía algo que no existe en Argentina, se llama el INE, el Instituto Nacional Electoral, que es el instituto que regula de manera profesional, podríamos decir, los procesos electorales. Entonces, eso también, nunca hay que exportar experiencia de otros lados. Sí, nosotros vinimos a aprender, a estudiar, y eso hicimos todos estos días. De hecho, bueno, ayer estuvimos con un grupo de observadores en varias escuelas. Ellos le llaman casillas a las mesas de votación, y a mí me tocó con un grupo que fui con una persona de Bolivia, otra de Panamá y otra de Venezuela, con las que no teníamos compatibilidad ideológica. Sin embargo, hicimos un buen equipo de trabajo donde analizamos que, por ejemplo, la votación transcurrió de manera normal, habitual, la gente participó. Sí, la participación fue baja. Eso te iba a preguntar, ¿es obligatorio el voto, optativo? No es obligatorio en México el voto, no es obligatorio. Fue a votar entre un 12 y un 14%, 13 millones de personas, o sea, pensá que acá el padrón es de 100 millones, claro, el padrón electoral son 100 millones. ¿Y cómo fue la primera lectura de esta escasa participación por parte? Supongo que en la mañanera dirá algo Claudia Sheinbaum. Esto se preveía, mira, lo que esperaba el partido de Morena, y nosotros habíamos estado reunidos con un senador y también con la secretaria general del partido previamente a que nos vinimos acá a Toluca, que es la capital del Estado de México, a encerrarnos en las capacitaciones para ser observadores. Previo a todo eso nos contaban que era lo que se esperaba, y que si igual se esperaba menos, si salía de menos votos, también era un éxito, porque es la primera vez en la historia, bueno, y en la historia mundial, que esto sucede. Y el pueblo de México, como el pueblo de Argentina y como el pueblo de cualquier país de América Latina y creo que del mundo, desconoce, parte de un desconocimiento de la base de la estructura judicial. Vos sabés lo que es un diputado, sabés lo que es un senador, claro, sabés lo que es un presidente, sabés lo que es un concejal, y seguramente los conocés ya previamente, porque salen en la radio, porque lo ves en los discursos cuando votan, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vos vas a elegir o reelegir, sabés que querés dar premios o castigos, sabés a quién querés elegir, pero también partís de la base que vos sabés cómo se conforma esa institución. Ahora, el Poder Judicial, ¿quién sabe lo que es la estructura federal? Primera instancia, segunda instancia, Cámara de Casación, Corte Suprema. ¿Quién sabe que además están las justicias provinciales? Que el Consejo de la Magistratura tiene disciplina, acusación, reglamentación y selección. Y bueno, para poder elegir hay que saber previamente, digamos, ¿no? El conocimiento, la información. Creo que eso me llevo también como experiencia. Nos llevamos con todo el grupo que estamos acá, que estamos con el diputado Tailade, con la senadora Anabel Fernández Agasti, con la senadora Corpachi y la senadora Florencia López y la compañera Sole Magno del equipo de internacionales del Partido Justicialista. ¿No fue ningún otro partido de la Argentina? No, vino dos personas, dos compañeros del Observatorio de la Universidad de La Plata. Y del Poder Judicial nadie. Y del Poder Judicial nadie tampoco. En donde yo estuve no había nadie, pero creo que algunas personas del Poder Judicial venían, pero nosotros estuvimos en particular como observadores internacionales en el Estado de México. ¿Y de la cantidad de candidatos que había, Vanessa? ¿Cómo? Porque despierta curiosidad, las boletas como eran, digamos, esas cosas que son menores, pero por ahí uno se pregunta cómo se resuelven. Sí, no, la justicia federal más de 800 y en total depende de los estados, ¿no? Pero te podría decir que miles de candidatos, porque vos pensás que se está renovando todas las instancias. Claro. Por eso es único en el mundo este proceso. No es como en Bolivia, que solo se vota la Corte Suprema, sino todas las instancias. Y además los jueces van a tener límite al mandato, que eso también es importante. No va a ser vitalicio el cargo, sino que van a tener límite al mandato. Ya algunos cargos en México tenían límite al mandato. Algunos tenían, otros no. De todas maneras,
aunque no se te haya cumplido el límite al mandato, ibas a elecciones igual. Las boletas estaban divididas por tribunal y por materia, civil, penal, ¿no? Y también, no sé si lo dije, pero algo para mí muy importante de esta reforma, porque justicia lenta no es justicia, y le pusieron plazos para fallar. Si en 6 meses no resolvés una causa penal o tributaria, vas al órgano de disciplina. Claro. ¿No? Y esto es muy importante, porque el órgano disciplinario, que es el que sanciona a jueces, también es votado por la gente. ¿Cuánta distancia, no? Porque, digo, ahora también está en plena negociación más de 100 vacantes que hay en el Poder Judicial de la Argentina, y eso se va a resolver en una negociación de mesa chica, ¿no? Entre un par de personas que representan a los espacios políticos. Digo, para ver en qué punto, cuán lejos estamos. Se va a resolver como se resuelve el proceso de selección, que es un acto federal complejo en la Argentina, donde participan los 3 poderes de Estado, pero de una manera que creo que hay que replanteársela realmente. Con sinceridad lo digo, porque republicano, representativo y federal tienen que ser los 3 poderes del Estado. Y bueno, hay que empezar a replantearse si el proceso de selección en Argentina, donde el Consejo saca una terna, va al Ejecutivo y después al Senado y requiere 2/3, es el mejor proceso para la justicia. Para la justicia argentina, para lo que necesita la gente de la justicia argentina, ¿no? Creo que hay que pensar todo, creo que hay que empezar a encarar unos foros de discusión en nuestro país, porque hay que empezar a conocer lo que se tiene para poder cambiarlo, ¿no? Me parece. No sé si estuviste al tanto de las últimas novedades en la Argentina. Te pido una pequeña reflexión sobre todo. Las editoriales. Al tanto de todo. Sobre las editoriales. No hablemos de todo, tenemos tiempo escaso, pero específicamente sobre las editoriales y el ataque fuerte contra la justicia, exigiéndole que condenen a Cristina Fernández de Kirchner. Sí, leí la editorial de Joaquín Morales Solá, de La Nación, de ayer, la que dice que analiza la Corte la condena de Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, a lo que recuerdo, ¿no? Decía que ya tenía conocimiento que los jueces habían puesto el expediente en un lugar prioritario, decía que son conscientes de que si es candidata no puede ir presa. Un apriete, ¿no? Un apriete claro. Para ellos sería peor. Te digo que me acuerdo de memoria de algunas cosas porque me pareció tan fuerte. Para ellos sería peor que si no la condenan va a ser candidata. Es decir, si el teclado de la computadora de Joaquín Morales Solá sería un arma, le estaría apuntando la cabeza a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, diciéndole fallen y condenen a Cristina porque hay que meterla presa antes de que sea candidata. Entonces, esto también, gracias por haberme preguntado por este tema, Fabián, porque me parece que esto tampoco resiste más en la justicia argentina. Que los medios corporativos de comunicación con intereses... Uy, la estamos perdiendo, diputada. No se vaya ahora. Hola. Los jueces. Y los jueces no te escuchamos. Volvé, retroceder unas palabras porque no te escuchamos todas. Me parece que las jueces, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, estaba diciendo... No, que me parece que lo que no se puede seguir permitiendo en la Argentina es que los jueces se sigan sometiendo a las empresas de multimedios y a los grupos económicos en sus deseos de condenar a Cristina Fernández de Kirchner. Y esto también es un gran problema de la democracia en nuestro país, ¿no? Porque la verdad que hoy yo veía tantas cosas que pasaron el fin de semana también, ¿no? Y digo, bueno, si uno pretende ser antisistema en la Argentina, hay que bancar a Cristina. Hay que bancar a Cristina. Porque es la única que le mueve el amperímetro al sistema. Y si no, míralos cómo están. Cuando sale Cristina a hablar... se le ponen los pelos de punta a ellos, a Milei, al gobierno, a los grupos económicos, a los periodistas como Joaquín Morales Solá de La Nación y a la propia Corte Suprema. Entonces creo que hay muchas cosas para replantearse en el sistema judicial, y esta es una, la persecución política. Otra es la impunidad de los grupos económicos y otra es el favoritismo que hay con cierta falta de investigación del crimen organizado en la Argentina.
Clarísimo, Vanessa. Ahora, volviendo sobre esto, la clara presión que hay sobre la Corte Suprema de Justicia del establishment, en la voz de Joaquín Morales Solá, pero también, fue explícito en el encuentro de AmCham, en el de la Jabal Lubavitch, pidiendo ficha limpia, reclamando, está muy clara la exigencia y la presión a la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia, su historial marca que no suele tomar este tipo de decisiones en año electoral. ¿Vos creés que va a mellar esta presión tan fuerte del establishment sobre esta Corte, sobre esta conformación de la Corte Suprema, o no? Uno nunca deja de esperar que no. Una nunca deja de esperar que no melle. Una siempre va a querer creer que quien tiene el honor de ser juez del más alto tribunal de la Argentina va a tener el coraje para ejercer ese cargo. Porque, digamos, si tenés tanto poder no podés tener tanto miedo. Ahora, la experiencia indica otra cosa. Entonces yo la verdad que si me decís qué creo que van a hacer, quiero creer que no, que van a dar vuelta ese fallo vergonzoso de esa causa vialidad que no tiene sustento normativo y que no tiene causalidad para condenar a la entonces presidenta de la Nación. Y si no pasa eso, y si van contra... y hay que salir a la calle. ¿Te imaginás, cómo sería esa salida? Porque es una de los que la mayoría de las veces se ha cantado, si la tocan a Cristina, digamos, eso está presente desde hace mucho tiempo y sin embargo, en el momento más álgido sucedió y poco, digamos, no sucedió. Sí, otra de las causas que también, donde Cristina es víctima, que tampoco está siendo tratada como corresponde. El mismo día... permitime este paréntesis y ahora te respondo, Fabián. Dale, el mismo día que desestimaron Lago Escondido, también nos rechazaron medidas de prueba contra la jueza Capuchetti por su negligente manejo de la causa y sobre todo el teléfono del principal culpable de autor material, podríamos decir, del intento de magnicidio de la entonces vicepresidenta de la Nación, ¿no? Y así estamos, porque esto se garantiza... la impunidad, también es responsable la Corte Suprema de la impunidad. Porque ¿cómo puede ser que en el caso McIntosh fue la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires la que sancionó a la jueza? Y en el caso Capuchetti, en el caso de Lago Escondido, la Corte Suprema mira para otro lado. Y con respecto a lo que vos me preguntabas, creo que la militancia y la dirigencia, o los cuadros intermedios de nuestro movimiento, tenemos que no solamente bancar a Cristina con palabras, sino con hechos, con acciones. Con la protección a Cristina también es cuidarla, no debilitarla, fortalecerla. Nosotros tenemos la oportunidad que nos abre ella misma desde el Partido Justicialista de ampliar, de ir construyendo nuestro programa, de ir mirando hacia el futuro. Creo que Cristina además efectivamente nos ofrece una mirada de futuro a la Argentina, porque ella es la única persona que hoy te habla de que hay que tener una nueva estatalidad con un Estado eficiente y cercano a la comunidad. Es la única persona que, por ejemplo, nos permite que un grupo de 30 organizaciones sindicales estemos hoy discutiendo las nuevas relaciones laborales desde la Secretaría de Nuevas Relaciones Laborales del Partido Justicialista. Y bueno, creo que acá no es solamente de palabra, acá es con acciones concretas, con protección a la figura de Cristina, no siendo... ¿Puedo ser políticamente incorrecta? Lo que necesites, por supuesto. Somos políticamente incorrectos. Bueno, no hay que ser garca con Cristina. ¿No hay que ser? No hay que ser garca con Cristina. No hay que ser garca con Cristina. Y eso se lo estás diciendo. Hay que ser agradecido con la generosidad. Eso se lo estás diciendo a alguien y no puedo no preguntártelo. Se lo estás diciendo a alguien. No seas garca con Cristina. A los que son garcas con Cristina. A los que son garcas con Cristina, claramente. Axel es un garca con Cristina. A los que le quieren desconocer no sé si Axel necesariamente, pero a los que desconocen el liderazgo que tiene
Y el bueno, liderazgo convengamos que en ella, el video, en el acto del sábado, fue muy explícito el maltrato, digo, es innegable. Digo, ya ves el video de apertura del acto del gobernador y hay un maltrato explícito en la medida en la que, digo, si aparece Evita y aparece Bebo Bonafini, que no aparezca Cristina, es justamente para marcar que Cristina no aparece, no jodamos. Mira, no lo vi el video, por suerte. No te creo. No lo vi. ¿Y escuchaste el acto? ¿Escuchaste el acto tampoco? 9 horas más o menos. Sí, ya sé. En lo que es el IEM, que era el Instituto Electoral del Estado de México, y no lo vi. Sí me comentaron lo mismo que vos estás diciendo. No tenía ni ganas de ver el video, ¿te imaginás? No me dieron ganas porque creo que nosotros tenemos que dejar bien en claro muchas cosas con respecto a nuestro movimiento. Primero, que hay que luchar contra Milei. Y si a Milei la única que le mueve el amperímetro es Cristina, bueno, primera llamada de atención. Si a los grupos económicos de poder concentrado, que no le perdonan a Cristina que haya repartido la riqueza superando el 50-50, que en el 2015 terminamos 52 para el trabajo y 48 para el capital, que eso no le perdonan a Cristina, segunda llamada de atención. Cualquiera de nuestro movimiento que se quiere elegir como presidente en un futuro, o como, no sé, tiene que tener en cuenta que los grupos de poder te van a castigar. ¿Y con quién vas a hacer frente a esos grupos de poder? Desconociendo a la persona, que la única persona que yo conozco, la única mujer que yo conozco en la Argentina, que se enfrenta a esos grupos de poder y que todavía sigue luchando y no se fue a su casa, y a pesar de miles de sentencias, a pesar de esto, a pesar de todo lo que le han maltratado a la familia, no, me parece que, qué sé yo veo las cosas con una claridad, me parece que no... creo que acá el frente tiene que ser anti-Milei, tiene que tener un programa de futuro real, porque a veces yo veo algunos escenarios y un olor a naftalina, ¿viste? No a futuro, a pasado, hay un olor a pasado. Hay un olor a pasado, y te lo digo desde el movimiento obrero. Sí, veo personajes que digo, pero esto es el futuro, mamita. Y si querés, sí te digo con nombre y apellido. Andrés Rodríguez es el futuro. Ahora, ahí te hago un punto. Bueno, no, tenemos para más. Dale, ahí tenemos un punto, porque... digamos, desde algunos sectores... ustedes querían que hable de todo. Sí. Me dijeron, no, tenés poco tiempo. No, yo no quería, yo quería que hables de todo. No, Vanessa, porque, a ver, está claro que hay sectores que son objetados en las dos... hay personajes que son objetados de los dos lugares, de los dos sectores. ¿Cómo? No, lo que te está diciendo es que olor a naftalina hay de un lado y del otro, eso te está diciendo Wallman. Claro. Que también un poco olor a naftalina, como planteando los dos bandos, pero hay que salir de una idea superadora, esos dos bandos, digo, dejar de hablar de dos bandos y por lo pronto ahora aglutinar frente a Milei. Sí. Mira, hay una necesidad de pelear contra Milei que requiere un programa de futuro, que requiere y cuando vos decís de futuro, yo la única persona que escucho hablar de cosas nuevas dentro del campo popular es a Cristina. Si ustedes me dicen que estoy equivocada, díganme quién y cuándo dijo otra cosa, algo que llame che, mirá, hay que revisar acá, che, hay que revisar de este lado, bueno, ¿cómo vamos a hacer para crear un Estado eficiente? ¿Qué vamos a hacer con la salud? ¿Qué vamos a hacer con la educación? ¿Qué vamos a hacer con la deuda externa? ¿Qué vamos a hacer con la economía humanitaria? La que plantea esos desafíos de futuro es Cristina. Y, más allá de eso, cuando vos tenés una conducción clara, la unidad es una consecuencia de la conducción. Porque no es la causa de la conducción, la unidad es la consecuencia de la conducción clara. Y nosotros hoy lo que tenemos que es transparentar el debate político. Para mí son estos tres factores: conducción, programa de futuro y como consecuencia unidad. Siley, muchísimas gracias. Contundente, clarísimo. Muchas gracias por este intercambio. Un abrazo.